Gracias, Señor, eres bueno, maravilloso, misericordioso. Gracias, Señor. No hay mejor lugar que en tu presencia, Señor. No hay mejor lugar que estar en tus manos, Señor. No hay lugar más valioso para mi vida que el estar aquí delante de ti, Señor y Dios, glorificándote. De sus manos levantadas al cielo y dígale: Señor, mi mejor lugar es donde tú estás, Señor. Mi mejor lugar es tu presencia, Señor y Dios. Mi mejor lugar es estar en el centro de tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. El mejor lugar donde yo estoy, donde quiero estar, donde me gusta estar, es en tu presencia. Hoy entiendo, Señor, que sin ti no podría vivir, pero también entiendo que sin ti no quiero vivir. Gracias, Dios, por ser tan bueno conmigo. La gloria y la honra es para ti. Aleluya, Jesús, te amo, te adoramos, te amamos, te glorificamos, te exaltamos. Denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias, Dios. Gracias por ser tan bueno. Bueno, qué bendición saludarles. Las manos levantadas de las personas que nos visitan por primera vez, por favor, den bienvenido. Mira, allí hay una pareja, allá hay unos niños, por allí también hay alguien más. Démosle un aplauso al Señor por la vida de todos ellos. Bienvenidos. Bueno, ya saben, tan pronto termine, las personas que nos visitan por primera vez, no se vayan a ir rápido. Tan pronto termine el servicio, espérenos. Y queremos presentarnos, queremos compartir algo con ustedes, así que no se vayan rápido. Qué bueno es estar, qué bueno es acompañarles y tener una palabra de fe para ustedes. Cierre sus ojos una vez más, ahí sentado, dígale: Señor, yo quiero pedirte hoy, suplicarte que hables a mi vida, que hables a mi corazón, que hables a mi mente, que hables, Señor y Dios, a todo mi ser, Señor. Que tu palabra, Señor, estremezca toda mi vida, Señor. Yo quiero, Señor y Dios, sintonizarme con tu palabra, Señor. Y hoy me dispongo en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Ya saben, va a haber un texto guía, entonces si lo encuentras, que va a estar en el Salmo 51. Vamos a tratar otros textos paralelos, pero no quiere decir que no lo vamos a leer. Pues por rapidez, entonces coge tu Biblia, deja ahí el Salmo 51, que los textos paralelos, para que no te pierdas y para avanzar en tiempo, los vamos a leer aquí en la pantalla o yo los voy a leer aquí. Amén. Bueno, lo segundo es que apaga tu celular, ponlo en modo de vibración, en modo avión, para que no interrumpas ni al que tienes al lado, ni enfrente, ni en ningún otro, ni siquiera te interrumpan a ti, porque hay una palabra de fe. Dile al que tiene al lado: hay una palabra de fe para ti. Muy bien, muy bien. Bueno, con esto en mente, encontraba esta semana que estaba preparando este mensaje, encontré en una anécdota de la publicidad del año, este es del año 2017, estos datos, y encontraba que más o menos, sacaba una buena revista en Estados Unidos, decía que para el 2017, no sé si los datos estén ahorita actualizados, pero el ejemplo sí es el mismo. Más o menos para ese año se reportaron 24,000 personas que fueron cogidas por un rayo. Y uno dice que, pero mira, una persona puede morir porque un rayo, ¿cierto?, lo impacte. Entonces daban una serie de instrucciones de cómo sería la mejor manera de, cuando comienzan a caer rayos, pues de ser impactado pues por un rayo. Y lo primero, una de las cosas, pues vaya, escóndase, ¿cierto? Obviamente en su casa, incluso dentro del auto, pero sin tocar si tiene un carro por ahí, sin tocar las cosas metálicas. Y lo otro decía que si ya uno está ahí en el campo abierto, si está uno en un sitio donde ya y comienza a ver que están cayendo y están cayendo re cerquita, lo mejor que hay que hacer es hacerse chiquito, hacerse pequeño, hacerse el más pequeño de ahí. ¿Por qué? Porque el rayo va a fluir, ¿cierto?, por donde va a encontrar lo más alto. Por eso es que vienen por los árboles.
Entonces, si usted está, uno nunca sabe, yo le estoy haciendo advertencia, mire, esto son hoy 2 clases en una, de teología y aquí para ayudarles. Entonces, que si está en un campo, dice ahí, abierto, y usted es lo más alto que está por ahí y están cayendo rayos, es inevitable que usted sea conductor. Entonces decía que tenía que hacerse pequeño. Y yo decía, venga, ¿cómo es esto? Y entonces mostraba esta posición. Bueno, le voy a mostrar cómo deben hacer. Y esta es real, así lo estoy investigando porque no vaya a ser que de pronto dije, no, el pastor me dijo que quisiera esto y mire, me puse crespo y yo era liso. Entonces yo veía que cuando esté en un campo que ya no se pueda usted esconder, entonces lo que tiene que hacer es ponerse en cuclillas, juntar los pies y taparse los oídos para usted tratar de ser lo más pequeño que haya en el sector para que no le impacte. Y después de que impacte el rayo, quédese quieto ahí un buen rato, porque todo el sitio queda con electricidad. ¿Listo? Entonces, bueno, los que saben de primeros auxilios después me corrigen si yo dije algo que de pronto no era. ¿Por qué les digo esto? Porque yo miraba y yo veía que esa debería ser la posición. ¿Cuántas veces en la vida de nosotros los cristianos, cuántas veces en la vida nos están impactando rayos? Las circunstancias a veces se vienen con truenos y con truenos amenazantes. A veces creemos que de esa situación no vamos a salir. ¿Y sabe la mejor posición para cuando estamos así en la vida? La mejor posición es hacernos pequeños. Y la mejor posición para hacernos pequeños, les voy a enseñar la clave. La mejor posición es esta. Usted se arrodilla y se humilla ante la presencia del Señor. Entonces por encima suyo, por encima tuyo estarán pasando rayos, estarán pasando los problemas, pero tú estás ahí y como estás así arrodillado, estás en el lugar más seguro. Y entonces, después de que pase esa tormenta, tú te vas a levantar en victoria, victoria, victoria. Aleluya. Amén. Estamos hablando en una serie del quebrantamiento del corazón y hemos tocado varios matices de ese tema. Quiero recordarles qué es el quebrantamiento del corazón y antes de comenzar, no he comenzado a predicar, esto es la introducción, así que espero que esté preparado, que no haya dejado las ollas listas por allá haciendo cosas porque es un tema importante. Bueno, el quebrantamiento del corazón y voy a definirles o recordarles la definición, listo, antes de entrar a la palabra como tal. El quebrantamiento del corazón, listo, para que lo sepan, espiritual, es aquel dolor y aflicción de corazón que experimenta el cristiano al verse confrontado con su pecado o con aquellas actitudes que, aunque no son pecado, lo pueden conducir a pecar, y esto lo va a llevar a clamar por misericordia porque está delante de un Dios santo, y lo va a llevar a rogar por la ayuda del Espíritu Santo para que se lleve a cabo una transformación en su vida. Si necesita esta definición, que se la mande por cualquiera de los medios digitales, usted me dice, ¿listo? Y si la va a publicar, coloque derechos de autor, ¿listo? Entonces, el quebrantamiento es ese dolor que debe sentir mi alma, mi vida, porque no le quiero fallar a Dios, o ante la inminencia de que le voy a fallar a mi Creador. Listo, es ese dolor y me va a llevar a buscar ayuda del Espíritu Santo. Entonces, el quebrantamiento de corazón va de la mano de algo que se llama el arrepentimiento. ¿De la mano de qué? De la mano del arrepentimiento. O sea, los dos, el quebrantamiento y el arrepentimiento, van cogidos de la ¿qué? De la mano, los dos. No puede haber el uno sin el otro. Y entonces este es el título justamente para hoy. El título para el día de hoy es: la clave para un corazón quebrantado es el arrepentimiento. ¿Cuál es? El arrepentimiento. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 34, 18, porque es importante el quebrantamiento de corazón. En el Salmo 34, 18 el Señor nos dice que Él está junto al humilde, al quebrantado de corazón, dice la palabra del Señor. ¿Quién está junto al quebrantado de corazón? Dios. Dígalo con fuerza. ¿Quién está? Vaya y lean conmigo de una vez Salmo, y si me lo pueden poner mejor. Salmo 34, 18. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 34,
o en el Salmo 34, versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente. Se lo va a leer literalmente. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos ¿de quién? De espíritu. Ser quebrantado de corazón es, como les decía en un principio, estar humillados en la presencia del Señor. Es reconocer que Él es más grande y yo soy más pequeño y que sin Él no podría salir adelante. Y como eso va, el quebrantamiento de corazón va de la mano del arrepentimiento. Entonces la clave para un quebrantamiento de corazón, ¿cuál es? El arrepentimiento. Vayan conmigo a este otro texto que está en el Salmo 51. Vayan conmigo, que es el Salmo que ustedes tienen ahí en su Biblia, pero quiero leer el último versículo del Salmo 51, que dice la palabra del Señor, el versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerás becerros sobre el altar, dice la palabra del Señor en el Salmo 51, versículo 19. Entonces la palabra del Señor nos habla al finalizar este salmo que Dios quiere que nosotros le agrademos, y la mejor manera de agradarlo es teniendo un corazón quebrantado. ¿Un corazón qué? Quebrantado. Un corazón quebrantado lo vimos en las anteriores prédicas, incluyendo la pasada y la primera o la segunda. Es todo lo opuesto a un corazón orgulloso, a un corazón soberbio, a un corazón que dice soy yo y qué, así me gusta la vida y yo solo la voy a vivir como yo quiera y ya, y punto. Eso es un corazón que soberbio. Un corazón quebrantado es el que dice Señor, yo sin ti no puedo y yo sin ti no quiero. Amén. Entonces el quebrantamiento del corazón es la clave para tener una comunión con el Señor, para entrar en un nuevo nivel con el Señor. Y entonces necesitamos para ello un arrepentimiento genuino. Y la pregunta que vamos a responder hoy, esta mañana, es ¿cuáles son los elementos de un genuino arrepentimiento? ¿Cuáles son los elementos de un genuino arrepentimiento? Para no confundirlos, ¿listo? Porque a veces pensamos que arrepentimiento es dejar de hacer tal cosa. Arrepentimiento es esto. O como lo que le pasa a muchos cuando el ejemplo que siempre colocamos, pero es muy al lugar, es como el hombre que se toma todo lo de su quincena el viernes, ¿cierto? Y entonces llega con un pollo a la casa para quedar bien con, ¿cierto? Para que no le digan nada. El día domingo está mirando a ver cómo hace para hacer mercado, pero pues no tiene porque ya todo se lo tomó. Está mal. Dice, ¿yo cómo vine a hacer esto? Y tal vez hasta mire a su familia y le diga, nunca, jamás, pero nunca de los nunca volveré con esos vagos. No, jamás. Llega el viernes y otra vez está con esos mismos vagos. Pues eso no es arrepentimiento. Eso es un mero remordimiento de la conciencia. Dios quiere un genuino arrepentimiento. ¿Y cuáles son los elementos de un genuino arrepentimiento? Vayan conmigo al Salmo 51 que está allí. El primer elemento que vamos a ver hoy es la confesión. Diga conmigo confesión. ¿Listo? Entonces, antes de entrar a los versículos en el Salmo 51, yo tengo que aclararles de dónde viene este salmo. Este salmo es producido por David, es la confesión pública del pecado de David, que está en 2 Samuel capítulo 11 y 12. En el 2 de Samuel, todo el capítulo 11 y capítulo 12 nos habla cómo David ve a una muchacha que está bañándose. Ya todos conocemos, la mayoría conocemos la historia. Está bañándose, ¿cierto? A cierta hora, no cerró la puerta del baño y entonces él la ve y siente en su corazón el deseo sexual por ella, y entonces la manda a llamar para que llegue a su palacio. Ojo con este dato, ¿la manda a qué? A llamar. Listo, esto es clave ahorita. La manda a llamar para que llegue a su palacio y pues bueno, consensuadamente tienen relación sexual y ella queda embarazada. Le manda a decir, oiga, señor rey, imagínese que estoy ¿qué? La cuestión es que ella era casada.
Entonces, ella era casada, entonces el hombre dice, ay, ¿qué hago? Yo, o sea, puedo ser el rey y todo, pero yo no, ¿cómo va a quedar ante la sociedad? ¿Qué dirán? Me comenzarán a sacar por ahí en TikTok, en Facebook, ahorita me van a publicar toda esa vaina, ¿yo qué hago? Los paparazzi, ¿qué hago? No, no, pues venga, entonces llama a su capitán Joab, le dice, tráigame al muchacho, al esposo de la chica que venga, que se llama Urias, y le dice que venga y tráigalo porque el muchacho está en batalla y estaba peleando por su rey, imagínense, estaba peleando por él. Y entonces dice, tráigalo. Y entonces déjenle, venga hermano, usted ha peleado mucho tiempo, ¿por qué no se va para su casa? Usted le va a dar una licencia remunerada, ahí está, pase. ¿Cuánto necesita? Usted necesita estar con su esposa lo necesita. Y entonces el muchacho dice, no, ¿qué le pasa, rey? Mis compañeros están allá en peligro y yo disfrutando con mi esposa. No, no, rey, yo no voy a hacer eso. Ay, hermano, fresco, hágale, además yo soy el rey. Dice, no, no, rey, usted es mi rey y todo. Yo no, 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 yo no me siento bien con esto. Dice, venga, tómase una copita y lo emborracha. Dice, no, ya borracho este hombre se me va para la casa y entonces tiene relaciones con ella. Santo remedio, ya tapado el pecado, se solucionó todo. Pues el chino era tan testarudo y tan fiel que aún tomado no se quiso ir para la casa. No se quiso ir, todo ebrio, pero no se fue. Entonces el rey David llama a su general llamado Joab y le dice, hermano, necesito que me haga un favor. Y lo más terrible, no, perdone, no lo llamó, le mandó una carta. Imagínese donde llega el pecado. Escribe una carta a su general diciendo, colóqueme a Urias delante de todos. Cuando comience la batalla más dura me lo coloco ahí enfrente. Que si lo matan son los enemigos. Y lo más triste, imagínese cómo llegó ese momento para David de oscuridad, que él manda la carta con el mismo Urias, sellada. Imagínese eso. Y pues efectivamente si pasa eso, lo ponen enfrente, se acaba el asunto. Y él cree que está bien. Entonces viene un profeta llamado Natán y lo confronta y le dice, rey, usted hizo esto y esto y esto y esto, y bueno, le hace ahí un ejemplo y él cae en cuenta de su pecado y dice, wow, hasta ese momento él no sabía que había adulterado, no había caído en cuenta de que había adulterado y de que había mentido y de que había sido el culpable o el asesino intelectual, el autor intelectual de un asesinato, perdón. Entonces, cuando el profeta le dice, él dice, wow, ¿qué hice? Como que, ¿qué me pasó? ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Él escribe el Salmo 51. Y vamos al versículo, en el versículo 1 en adelante del Salmo 51. Y dice la palabra del Señor así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Mire la palabra que utiliza en el versículo 3. Porque yo reconozco, ojo con esa palabra, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Listo? Y contra ti solo he pecado y he venido y he hecho lo malo delante de ¿quién? De tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La palabra aquí reconocer, utilizada por el autor, el salmista, que es el mismo David, es la palabra confesar, es la palabra declarar en público, es la palabra hablar, la palabra yará, informar. O sea, él informa, él declara, él habla de su pecado. Y es curioso porque encontraba que la Biblia nos dice, su hijo, el rey Salomón, escribe años después en Proverbio capítulo 28 versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prospera, más el que los confiesa. ¿El que los qué? Confiesa. ¿Sabe que la palabra confesar aquí es una palabra que suena en el original hebreo muy similar, yará incluso? Suena muy similar, pero significan lo mismo tanto en el Salmo 51 como en el Proverbios 28:13, y significa reconocer, hablar de su pecado.
Y lo primero que tiene que haber cuando alguien reconoce su pecado es reconocerlo y hablar de ese pecado. Es decirle, ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóneme porque he sido un orgulloso. No va a haber un arrepentimiento genuino hasta que una persona no se declare culpable y no diga lo que le hizo a Dios. Es que Dios no sabía. Sí, es que Dios no estaba cuando David estaba pecando. Claro que Dios estaba ahí, porque a Dios no se le puede ocultar nada. La cuestión es con Dios es que Él quiere que, así como uno tiene la osadía de pecar, porque pecar es una osadía contra Dios. Pecar es ofender a Dios. Así como uno ofendió a Dios, Él quiere que a sí mismo yo le declare y confiese lo que hice. Pero ¿cómo me da pena? Ay, qué pena ante Dios. ¿Será que Dios ya no lo vio? No nos dio pena pecar, no nos debe dar pena, o si nos da pena, igual dejarla a un lado y decirle: Dios, perdóname porque he sido un orgulloso, perdóname porque he sido un mentiroso, tal vez fui un lujurioso, tal vez miré lo que no debía, tal vez estuve haciendo lo que no debía hacer. Entonces tienes que declarar lo que hiciste delante del Señor para que sea un arrepentimiento genuino. No adornes el pecado, no lo adornes, porque Dios estaba ahí cuando estabas pecando. ¿Sí es claro? ¿Qué va a adornar? ¿Qué le voy a poner bonito? Si ya Dios estaba mirando, y Él quiere que, como David, nosotros publiquemos. ¿Ustedes se pueden imaginar si David estuviera hoy en día? David, ¿sabes qué hubiera? Es como llegar y colocar: adulteré, y ponerlo en las redes sociales, ponerlo en los mejores periódicos. Confesó su pecado. Porque se necesitaba que David lo hiciera, era una figura pública, ¿cierto? Y publicó su pecado. El Salmo 51 es la publicación del pecado de un hombre que se llamaba David. ¿Y cómo sabemos qué es eso, pastor? Pues porque lo tenemos acá, estamos leyendo la publicación. Miles de años después, cientos de años después, estamos leyendo que él pecó y estamos hablando del pecado de David. Así que el primer elemento que debe estar cuando yo quiero arrepentirme de corazón es declarar al Señor lo que hice, tal cual lo hice. ¿Sí es claro? Tal cual, no lo adorne. No le diga: Señor, falté a la verdad. Dígale: mentí. No le diga: Señor, cogí lo que no era mío. Dígale: robé. Señor, es que fue una miradita. No, adulteró en su corazón. Eso no es una miradita. Fue que usted ya permitió algo en su corazón. Dígale, pídale perdón al Señor tal cual. Me da pena con Dios. No le dé pena. Es mejor pasar esa pena con el Señor y no que el enemigo venga a enrostrarle ese pecado después. ¿Sí es claro? Entonces, número 1, confesión, que es declarar lo que hicimos. ¿Cuáles son los elementos de un genuino arrepentimiento? Entonces, lo primer elemento es la confesión. El segundo elemento es la aceptación de la responsabilidad. ¿Aceptar qué? La responsabilidad. Versículo 4 y 5 del Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabes? El rey David llegó y dijo: yo sé que he sido concebido en pecado. Todos nacemos con el pecado original. Todos tenemos un doble pecado, ya lo aprendíamos en alguna vez. No tenemos el pecado original, que es el con el que venimos desde Adán y Eva, y tenemos el otro pecado, que es el que yo hago por mera voluntad, con conciencia. De hecho, el Salmo 51, versículo 5, en la PDT, en la palabra de Dios para todos, dice: yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. Pero mire lo que dice el versículo 4. Dice, contra ti, dice: solo he pecado. Y dice: yo he hecho la mano. Está hablando en primera persona.
Quiere decir que él no le echó la culpa. Ah, no, es que yo nací en un hogar diferente. Mi mamá como pues era pecadora como todos los pecados. Yo por eso fue que caí con esa muchacha, porque no, pues, no, mejor dicho, es que pobrecito yo, es que mejor dicho. No, él no le está echando la culpa, él está reconociendo que aunque nació pecador, él se está reconociendo su falta. Él se está declarando culpable, mis hermanos, está aceptando la responsabilidad. ¿Sabes? Es impresionante que él no le echa la culpa a Betsabé, o sea, contra la mujer con la que adulteró. Porque cuántas personas pecan y dicen, ah, pero ella también, no, pues que ella no me dijo nada, pues ¿para qué no cerró el baño? O sea, pues señor, es que ella fue la que me incitó. Sí, bien bonita y todo, y va y se pone a bañarse justo cuando yo iba pasando por la azotea con los binoculares. No, si esta muchacha así, no digan. ¿Sabe? Me puse a mirar la responsabilidad de Betsabé, y ya les digo por qué. En segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 5 dice: y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Pero muéstrame el versículo 4, segunda de Samuel. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de la inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué pasa? Cuando un rey quería tomar a una mujer para sí mismo, ¿sí? Tenerla como mujer suya, en todo el sentido de la palabra, él mandaba, y eso era un protocolo. Si se dan cuenta que él no dice que él fue a la casa y: hola, Betsabe, usted era la que estaba bañando ahí. ¿Sí era usted? No, él mandó a alguien, porque ese era el protocolo. Y cuando llegaba alguien, le decía: el rey te necesita. ¿Sí? Cuando era ese caso, un protocolo especial. Entonces la mujer ya sabía para qué era que la necesitaba el rey. Dice que la mandó a llamar. Otro dato curioso es que jamás va a decir, la Biblia no dice que David la tomó a la fuerza, porque si hubiera sido así, la Biblia lo hubiera dicho. La Biblia habla de varias violaciones a mujeres, que es un delito terrible, pero este no fue el caso. Esto fue consensuado, ¿sí? Es más, ella sabía que podía ir, porque cuando dice en el versículo 4 que dice acá: y vino a él y durmió con ella, después de que durmieron, luego ella se purificó de su inmundicia. Esta palabra purificarse y su inmundicia era un término para decir que ella reciente había pasado la menstruación, o sea, recientemente había terminado su menstruación. Estaba incluso en los días en que la mujer tenía que purificarse, unos días después de que había pasado su periodo menstrual. ¿Sí es claro? Entonces, lo otro es que no la obliga, dice que es consensuado. La Biblia nos muestra que es consensuado. Y después de que ella, mire el versículo 5, aquí miramos qué responsabilidad tiene ella. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 5. Y concibió la mujer, es decir, quedó embarazada, y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy, o sea, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque donde ella pareciera embarazada así nomás, y como su esposo se había ido a la guerra, ¿cierto? Y él sabía que ella no había quedado embarazada de él, ya llevaba tiempo, y aparte le había pasado el periodo hace poco. Entonces ella dijo: rey, tenemos un problema, ¿usted verá cómo lo soluciona? ¿Y cuál fue la solución de David? Mandar a llamar al muchacho y después mandarlo a matar. Y ella no le dijo: no, estoy arrepentida, ahora mi esposo. No, le dijo: dígale al rey que tenemos un problema, porque así lo llamó, que obviamente un bebé jamás será un problema. Pero dijo: tenemos aquí una situación. O sea que Betsabé era culpable. Pero si ustedes se dan cuenta, volviendo al Salmo 51, vayan nuevamente conmigo al Salmo 51:4. Dice la palabra del Señor que David dijo: contra ti, es decir, aceptó. No dijo: es que ella también me incitó, es que si no hubiera sido por ella.
Entonces encontramos este ejemplo de David, mientras que encontramos un ejemplo totalmente diferente con el rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 14 y 15, encontramos la historia del rey Saúl. El rey Saúl es mandado por Dios a que acabara con los amalecitas, y él llega y no lo hace. Y entonces cuando llega el profeta Samuel a decirle: oiga, ¿usted por qué no le hizo caso a Dios? Mire lo que pasa. Samuel entonces, dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 14, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿A quién le echó la culpa a Saúl? ¿A quién? Al pueblo. O sea, yo. No, es que pero yo. ¿Cuántas personas no dicen como el comercial de la televisión? ¿No se acuerda? Hace poco es muy explícito que sale una muchacha en ese comercial, sale una muchacha que tiene que el marido la ha golpeado, ¿sí? Y ella está hablando con la mamá y le dice que el hombre le dio tremenda luna de miel. Pues tremenda sí se la dio. Y entonces llega ahí después de que se quita las gafas y todo esto, y termina de hablar con la mamá. Este hombre, no somos creyentes, ¿cómo le decimos? Este mal hombre le dice, porque un hombre que toca a una mujer no debería llamarse hombre, se los digo aquí. Un hombre que le pone la mano a una mujer es poco hombre, le queda grande ese título. Pero bueno, entonces llega y le dice: es que si ves lo que me haces hacer, o sea, si la responsabilidad es suya. Pero ¿por qué lo hiciste? Ah, no, pero pues que me tocaba decir mentiras. No es que si no digo mentiras no me sale el negocio. No, es que me tocaba decir que tengo 45 cuando en realidad tengo 54. Sí, no, invertí ahí los números. Ahí, pues, ¿hay quien se va a dar cuenta, sí o no? Bueno, en el caso mío nadie se da cuenta, sí o no, que no invierta. Pero denle un aplauso al Señor. Entonces, yo no le debo echar la culpa ¿a quién? A nadie. Es que, ¿por qué? Es que tú siempre me haces gritar. Siempre me haces gritar. O sea, la culpable no es usted, es la persona que lo hizo, ¿qué? Gritar. ¿Es así? ¿Cuántas peleas en los hogares no es esto? Es que tú me haces hacer esto. Entonces no está reconociendo su culpa. Cuando yo oigo a otra persona, lo que menos debo hacer es: oye, pero tú también, es que tú. No, si le dijeron que algo está mal, diga: sí, ya, lo reconozco. ¿Qué hizo David? No le echó la culpa a su mamá, no le echó la culpa a Betsabé, no le echó la culpa a nadie. Dijo: yo fui. Conozco por la historia que nos narran, y en la televisión salen a veces esos casos, hombres y mujeres que fueron desechados por su papá y su mamá, que tal vez incluso los echaron hasta en un basurero de bebés, pero vivieron y después comenzaron a levantarse y son grandes personas, no le hacen daño a nadie. No están diciendo: es que a mí me desecharon y por eso yo voy buscando hacerle el mal a los demás. ¿Es así o no es así? Mientras que hay otras que sí, otras personas: no, pero es que la sociedad que me tocó, es que ese papá que me tocó, esa mamá que me tocó, es que esos hermanos es que esa empresa que me tocó, es que esto que me tocó. Entonces nunca aceptan su responsabilidad. Y algo que tiene un genuino arrepentimiento es que yo debo aceptar mi responsabilidad sin echarle la culpa a nadie. ¿A quién? Desde el jardín del Edén el hombre tiene esa tendencia, pero no quiere decir que esté bien, está es mal. Porque cuando Adán y Eva pecan, el Señor llama a Adán de primeritas, aunque había pecado, era Eva obviamente primero, pero el Señor llama a Adán. ¿Y qué es lo que le dice? La mujer que me diste, ¿qué? O sea, no fue su culpa. Imagínense: no, Señor, usted no sabe ese geniecito de ella, donde yo no le recibía ese pedacito de fruto. No, Señor, donde yo no le reciba, después, ay, vaya a ver si de pronto me va a servir un chocolate. ¡Ja!
Eso es lo que dijo Adán. La mujer, ¿a quién le echó la culpa a Adán? Pero realmente, ¿sabe a quién le echó la culpa? A Dios. La mujer que me diste, Señor, se equivocó, según Adán. Pero el Señor le dio la autoridad a Adán para haber dicho no. ¿Para haber dicho qué? No. Así que un genuino arrepentimiento lleva consigo una aceptación de la culpa. De la culpa, no le eches a nadie. Si tu esposo te dice algo, mira, dile, bueno, listo. Si es justo, obviamente. Pero si tú reconoces, ¿para qué le vas a echar? O si tu esposa te dice algo, o si tu padre te dice algo, si tu hijo te dice, oye, escucha. Y no le niegue ni le dice, no, es que es por tu culpa, es que tú me haces gritar, es que tú me haces hacer, es que tú, nada, acepte su responsabilidad. Amén. Amén. No le echa la culpa a nadie, porque personas en las mismas condiciones que tú no han hecho lo que tú has hecho. O sea que la culpa de quién es, de uno, y uno debe aprender a aceptar esa responsabilidad. Número 3. ¿Cuáles son los elementos de un genuino arrepentimiento que nos van a llevar a un quebrantamiento de espíritu? Compromiso genuino de cambio. ¿Un compromiso genuino de quién? Un verdadero compromiso de decir, Señor, no quiero volverte a fallar. Mire lo que hace David. Capítulo 51, versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire lo que dice aquí. Purifícame, le está diciendo, ayúdame. ¿Qué le está diciendo? Ayúdame, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora le dice, purifícame, lávame. Ahora le dice, hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que me has abatido. Porque el salmista David, mientras no confesó su pecado, dice que sus huesos se le estaban consumiendo. En el Salmo 34 lo dice, para que lo lea allá en su casa. Y esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, dice la palabra. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La Biblia en lenguaje actual dice en el Salmo 51:12 lo siguiente: restitúyeme el gozo de tu salvación y susténtame con un espíritu de poder. ¿Sabes? David sabía que no podía cambiar solo. David sabía que necesita la ayuda de Dios. Por eso le dice, ayúdame, purifícame, límpiame. Estaba acudiendo a la ayuda de ¿quién? De Dios. Él le dice, yo solo no puedo. Esto solo no, yo no voy a poder salir de aquí, de esta situación. Entonces tenía un genuino compromiso de cambio, que significa, mis queridos hermanos, hacer cosas, alejarse de cosas, alejarse de personas que lo puedan a uno inducir a pecar, alejarse de situaciones que lo puedan inducir a uno a caer en pecado. Entonces él le dice, pero yo solo no puedo, o sea, yo sé que no puedo. Yo sé que si tú no me ayudas por mis propias fuerzas, tal vez en algún otro momento estaré viendo a otra muchacha y tal vez mis ojos se volverán a ir y tal vez vuelvo a caer. Entonces le está diciendo, purifícame, ayúdame. Yo solito no puedo. Lo que más tiene que hacer una persona cuando falla es pedirle al Señor la ayuda, decirle perdóname, decirle qué es lo que hizo, aceptar la culpa, decirle ayúdame porque quiero cambiar, pero yo no puedo cambiar solo. ¿Sabes? Te cuento una experiencia de vida. Cuando yo tenía muchos años antes y estaba sin el Señor Jesús, yo tuve un problema muy fuerte y yo les he contado en otros momentos. Yo tenía un problema muy fuerte de licor. Me sumergí mucho en ese mundo
y de allá fue que me rescató el Señor. Pero me acuerdo de algo, y es que yo muchas veces quise dejarlo y tuve periodos en donde lo dejé realmente. Incluso antes de la última recaída, yo duré casi que un año con abstención. Cuando recaí, caí peor que antes, pero caí pero así, en picada. Y yo reflexionaba en esto, ¿por qué? Porque es que uno solo no puede, uno tiene que buscar la ayuda de Dios. Amén. Una persona que dice, yo quiero cambiar mi pecado solo, te digo, no vas a poder. Tú tienes que buscar acercarte más a Dios. Tienes que buscarte pegarte más a la escritura. Tienes que buscar orar más, congregarte, hacer todo lo posible para fortalecerte en tu espíritu. Eso no es así nomás. Porque si no se queda como lo que decíamos en un principio, como un remordimiento. Ay, sí, yo quiero. ¿Y cuántas personas que están aquí en el auditorio que me están escuchando, o en el Facebook o en el YouTube que me van a escuchar, cuántas personas no están y caen en lo mismo, están en lo mismo y caen con la misma piedra, dicen por ahí, y caen con la misma? ¿Saben por qué por lo general sucede eso? Porque la persona se confía y no busca pegarse más de Dios. Y uno solo no puede. Y el enemigo, como ya el enemigo así es hábil, y dice, está la cascarita. Imagínense, donde David no le pide ayuda a Dios, le pone otra vez, ¿sabe? El enemigo ya dice a otra vez, ¿sabe? Vaya y báñese a tal hora que allá está el rey mirándola. Seguro. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Pegarse tanto del Señor que su alma y su espíritu se fortalezca para poder enfrentar la situación. Amén. Y el Señor le va a ayudar. Diga conmigo amén. Dele un aplauso al Señor. Una persona que tenga y esté sufriendo de lascivia, ese pecado sexual, eso que le gustan y le atraen son las cosas sexuales, lo que más tiene que hacer es arrepentirse, obviamente, confesar, aceptar su responsabilidad y pegarse al Señor. Porque si va a seguir escuchando la misma música, ¿cierto? Va a seguir viendo las mismas cosas, va a seguir frecuentando a los mismos amigos, pues ¿qué va a pasar? Que tarde que temprano va a caer. Eso va a caer. Decían por ahí, también caerás. Y Dios no quiere que caigas, pero la única manera es pegándote del Señor. Amén. Confesión, aceptación de culpa y un genuino compromiso de cambio que requiere sí o sí de la ayuda del Espíritu Santo. Agárrate con todas tus fuerzas, Señor, no te suelto. Me estoy siendo tentado a hacer esto, Señor, y vas y oras, llamas al pastor, llamas a un líder espiritual que te ayuda a orar. Dice, mire, estoy siendo tentado, en este momento me está llegando eso a mi cabeza, estoy que salgo y corro a hacer lo que no debo. Entonces tú, en lugar de correr a hacer eso, coges el teléfono, llamas, dices, ayúdame en oración. Y entonces, aunque sea desde la distancia, vamos a estar, Señor, fortalécelo, fortalece a tu hijo para que no vuelva a caer, fortalece a tu hija porque se está guardando. Y entonces, si es así, Dios te sacará victorioso en el nombre de Jesús y tendrás un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado, el cual Dios no desprecia. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo y amiga que me escuchas, cuando uno quiere cambiar, uno solo no va a cambiar. Eso solo no se puede. Eso le toca con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Te lo digo por experiencia propia. Después de la última caída casi que no me levanto. El único que me levantó fue Jesús. Pero lo intenté porque yo sabía que estaba mal. Y caí muy mal. Y caí mal. Pero Dios me levantó para su gloria y su honra. Amén. Número 4, ¿cuáles son los elementos de un genuino arrepentimiento? Restituye o restitución hasta donde sea posible. ¿Qué es restituir? Dar el pago.
póngale cuau, de lo que yo quité. Vayan conmigo al Salmo 51, 13 al 16. Entonces ya vimos que David confiesa, es decir, dice, yo adulteré. David adulteró. Segundo, David acepta su responsabilidad. Tercero, David dice, yo quiero cambiar, pero solo no puedo. Entonces le pide ayuda ¿a quién? Al Señor. Y ahora número 4, mire lo que dice David. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, dice la palabra del Señor. ¿Sabes? La palabra del Señor nos muestra que David había pecado. Cuando David pecó con Betsabé, cuando llega el profeta Natán, estoy hablando en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Cuando llega el profeta Natán, le cuentas una historia. No le dice usted pecó David, sino que Natán era bien inteligente. Llega y le dice, no, si le digo David, ese David ahorita está más apartado de Dios, yo le digo que pecó y coge la espada y quién sabe qué hace ese muchacho. Entonces le dice, no, se la doy, póngale cuidado cómo se la cuenta. Rey, póngale cuidado, le voy a contar una historia. Mire lo que está pasando en su reino. En su reino hay un hombre que tiene muchas posesiones, tiene muchas vaquitas, tiene, mejor dicho, es un ganadero, un empresario. El hombre tiene plata es lo que tiene para lo alto, ¿verdad? Y buen ganado, ¿para qué? Y entonces al lado de él vive un hombre humilde que tenía una vaquita, una sola. Un día, imagínense lo que dice este ganadero. Este ganadero cogió un día que invitó como a 80 a hacer un asado. Eso era como para 1 de enero, yo creo, era asado. Porque los primeros estilos hacer asado. No sé si en tu casa, pero siempre es cierto, asadito. Cuando uno le dice, Dios, me voy a cuidar, y al otro día está uno comiendo puro gordo y tal. En fin, eso es para otro asunto. Entonces le hizo asado, ¿sí? Y entonces dice, hizo un asado. ¿Y cómo le parece que en lugar de coger de sus muchas vacas, cogió fue la vaquita del que solo tenía una? ¿Cómo le parece esa injusticia? Y entonces el rey David, que estaba pecando, que hasta ese momento estaba calladito y que él se pensaba que estaba bien, ¿sí? Llega y dice, ¿dónde está ese tal? Eso no puede pasar, tráigamelo, porque es que a este lo justiciamos, sea como sea. Entonces, ¿sabe qué hace el profeta Natán? Coge un espejo y le dice, aquí lo tiene. El asunto es este. Él dice, yo declararé la salvación. Cuando una persona está en pecado y aún está hablando a los demás de que no pequen, ¿con qué autoridad moral lo hace? El diablo está ahí jugado de la risa. Es claro, no peque y la persona misma está pecado. Si es claro, ¿quién está ahí ganando? Pues el enemigo. La carne está debilitándose. Pero ahora que David hace esto, dice, ahora sí voy a hacer lo que no podía hacer antes. Dice, ahora voy a volver a cantar. Hubo un periodo grande, dos periodos en donde David no compuso salmos, no compuso canciones. Y otro de los periodos fue mientras él pecó. Ahí no hay, entre 2 Samuel capítulo 11 y 12, no hay ningún salmo. ¿Por qué no hay ninguna canción compuesta por David? Porque David estaba en pecado. Pero ahora, ¿sabe qué hace David? Ya no, ahora voy a hacer lo que no hacía antes. Y ¿sabes algo? La palabra me dice y nos dice a nosotros por allá en Mateo lo siguiente. Vayan conmigo a Mateo capítulo 3 versículo 8 y dice, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Dice el versículo 8 en la palabra de Dios para todos. Y la Reina Valera dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, vaya y restituya. Porque muchas veces la persona dice, sí, perdóname Dios, pero por ejemplo, dice,
yo vi a tal persona que estaba borracho, ¿no? Un ejemplo, y resulta que no era alguien parecido, y simplemente tú ya soltaste la boca y esa persona ¿cómo quedó? Como el borracho. Y claro, tú vas y le dices a Dios, perdóname. Es lo primero que tienes que hacer, obvio, porque te equivocaste, dijiste una calumnia. Pero tienes que ir ante la persona y decirle, perdóname porque te calumnié. Ya es una parte. Ahora, ¿qué tiene que hacer? No vuelva a calumniar a nadie. Primero, fíjese las cosas antes de hablar. Y segundo, vaya y dígale a los que le dijo. Si fue y le contó a otra persona, vaya y devuélvale el buen nombre. ¿Qué es lo que no pasa en las redes, no? Sacan un chisme de alguien y así lo dejan por el piso. Pero la Biblia nos dice que yo debo restituir, hacer lo que no hacía. Si eras un guache en tu casa, ¿qué tienes que hacer? Restituye. Comienza entonces a tratar bien a tu cónyuge. Comienza a tratar bien a tus hijos. Eso es restituir. ¿Por qué? Porque eso es lo que muestra un genuino arrepentimiento. Yo no sé cuando una persona se arrepintió de corazón. Eso solo lo sabe Dios. Amén. ¿Yo quién voy a decir? ¿Yo quién soy para decir si una persona se arrepintió o no? Yo no sé. El único que sabe es Dios. Pero la Biblia me habla de frutos. Yo sí puedo decir, Señor, yo me arrepentí, ¿cierto? Yo sé, porque tengo mi conciencia. Pero de aquí en adelante yo voy a hacer lo que no hacía, o voy a hacer las cosas buenas que dejé de hacer. Y eso es restituir, ¿sí es claro? Pues si le estabas robando tiempo a Dios y ese es tu pecado, ¿qué tienes que hacer? Dale tiempo ¿a quién? A Dios. Si estabas hablando mal del prójimo, pues deja de hablar mal del prójimo y en lo posible restitúyele. Es decir, dile perdóname y dile a toda la red, yo me equivoqué, yo dije que esta persona era esto, pero no era esto. Yo me equivoqué. Porque si fueras tú el que sea el objeto de la calumnia, te gustaría que te limpiaran el buen hombre. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un genuino arrepentimiento que nos va a llevar a un corazón quebrantado? Hablar de mi pecado ante Dios y decirle lo que hice. Número 2, reconocer, aceptar la responsabilidad. Número 3, ¿qué tengo que hacer? Un genuino cambio que es, yo no puedo solo, te voy a cambiar, pero yo necesito pegarme a ti. Si tú te quieres cambiar a tus fuerzas o en tus fuerzas, quiero decirte, mejor espera sentado. Eso no va a pasar. Es con la ayuda del Señor. Y número 4, restituye. Comienza a hacer lo que no hacías. Si le estabas dejando de dar amor a tu familia, ¿qué tienes que hacer? Comienza a darle ¿qué? Amor. Si estabas irrespetando a tu esposo, ¿qué tienes que hacer? Respétalo. Si estabas tratando mal a tu esposa, ¿qué tienes que hacer? Trátala bien. ¿Sí es claro? Eso es restituir. Ese es el arrepentimiento. Y esos son los frutos dignos. Es decir, cuando yo digo, wow, esta persona cambió, porque lo estoy viendo. Eso es lo que yo estoy viendo. Yo no puedo ver el corazón de las personas, pero sí puedo ver lo que las personas hacen. Amén. Yo sí puedo ver. Y algo que va a evidenciar que yo sí he cambiado son mis hechos. ¿Mis qué? Hechos. ¿Y sabes qué? Dice la palabra del Señor, un corazón contrito y humillado Dios nunca lo desprecia, nunca lo desprecia, porque Dios es maravilloso, porque Él murió en la cruz para limpiar tus pecados y limpiar los míos, amén. Y eso es suficiente, la sangre de Jesús es suficiente, el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiar cualquier pecado e introducirte para que tengas un corazón quebrantado que Él nunca va a despreciar, aleluya. Versículo 17 del Salmo 51, termino con eso. Los sacrificios de Dios son un espíritu ¿qué? Sí, de que el quebrantamiento y el arrepentimiento van de la mano. Van de la mano. No puedes tener un corazón quebrantado si no te has arrepentido de verdad. No por mostrarle nada a un ser humano, por mostrarle a Dios cuánto lo amas. No vas a crecer en la fe, no vas a salir de eso solo o sola. Así no se puede. Decía una hermana hace muchos años,
Eso a palo seco no se puede, pastor. Cuando ella decía palo seco, decía eso sin orar y ayunar y buscar la Biblia. Y tiene toda la razón. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? El corazón contrito y humillado. Déjame este versículo, el versículo 17. Al corazón que contrito y humillado. ¿Y sabes cuándo escribió esto David? Recién acababa de decir que es arrepentimiento. ¿Qué clase de arrepentimiento tan buena que es el Salmo 51? ¿Qué tormento tan fuerte que es el Salmo 34? Cuando David dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Todo el tiempo estaba ahí dentro de sí algo que le decía: está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Pero cuando confesó su pecado, cuando reconoció su responsabilidad, cuando pidió ayuda, compromiso de cambio y restituyó, entonces David dijo: wow, volveré a cantar, y volvió a componer cánticos, y volvió a hablar a otros de la salvación, y volvió a ser aquel hombre del que el Señor dijo: tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que hace el Señor cuando hay un corazón contrito y quebrantado, un corazón que se humilla, un corazón que sabe reconocer que sin Dios no se puede, pero con Dios todo lo podemos porque nos fortalece. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor. De sus manos levantadas al cielo. Oh, Señor, ayúdanos a reconocer, Señor, nuestro pecado. Ayúdanos a no echarle la culpa a nadie. Que podamos aceptar nuestra falta tal cual, porque tú estabas ahí cuando pecamos. Tú sabes exactamente los detalles de cada cosa que hicimos mal. Y hoy me arrepiento. Dígale ahí si quieres. Hoy puede ser el día en que cambie tanto tu eternidad incluso, porque hay muchos que tienen cosas ahí ocultas. Y Dios te dice hoy es el día. Hoy es el día. No esperes a mañana. Tal vez mañana no vuelvas a escuchar otro mensaje como estos. O tal vez mañana, quién sabe, si el Señor ya no ha regresado. Así que hoy es el día en que le digas: Señor, confieso mi pecado, confieso que le fallé a mi cónyuge, si ese es el caso, confieso que tomé lo que no era mío, confieso que dije lo que no era, confieso que calumnié, confieso, no sé, lo que tengas que hacer. Dile: Señor, perdóname. Yo creo, Señor, tu palabra me dice que si yo declaro mi falta, Señor, tú eres fiel y justo y me perdonas, que tu sangre es suficiente. Que tu sangre es suficiente, Señor. Que tu muerte en la cruz, tu muerte vicaria, sustituta por nosotros en la cruz es suficiente, Señor. Yo lo creo. Y dígale: Señor, confieso mi pecado. No tiene que hablarlo ahí en su mente. Dígale: Señor, perdóname porque hice esto, aquello. Dígaselo con pelos y señales. Perdóname, me siento avergonzado de lo que hice. No siento la forma de mirar hacia el cielo, pero yo creo que tú me perdonas. Y ahora dígale: yo me declaro culpable, no le echo la culpa a nadie más. Fui yo, Señor, fui yo, perdóname, me declaro culpable ante ti, Señor. Y Señor, te pido como David te pidió: ayúdame, no voy a poder solo, Señor. Por eso te pido, como David pidió: purifícame, límpiame, lávame, ayúdame, susténtame. Vamos, dígale: yo necesito tu ayuda, Señor. Tal vez lo tuyo es que te estás enfriando en la fe. Tal vez tú estás diciendo: no siento nada, no me gusta ya nada de las cosas de Dios, me están dejando de gustar. Pues hoy es el momento en que le digas: yo quiero un corazón contrito y humillado, ayúdame. Que yo quiero una vez más arder en tu presencia. Yo sé que solo no voy a poder, solo no puedo, pero contigo sí puedo, Señor. Señor, y ayúdame a restituir, a dar, a hacer lo que antes no hacía, a dar frutos dignos de arrepentimiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, si tú haces esta oración de corazón, tu eternidad puede cambiar. Tu vida en este momento espiritual puede cambiar.
tú te estás preparando para tener un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, el cual Dios no desprecia, porque lo dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová, cercano está Jehová. Él quiere estar cercano de ti, Él quiere estar cerca de ti. No es que Él se aleje, es que tú te alejas de Dios. Y hoy el Señor te dice: cercano estoy de ti, estoy cerca de ti. Mírame, mírame, te dice el Señor. Mírame con esta escritura, con esto que te acabo de mandar a decir a través del pastor. Es porque te amo, porque quiero que estés cerca, porque no te quiero volver a tener lejos, porque te amo con amor eterno. ¿Acaso no bastó mi hijo en la cruz? Es suficiente mi hijo en la cruz, dice el Señor. Yo lo envié porque te amo. Envié a mi unigénito, al único limpio de pecado, al que no cometió pecado. Lo envía a la cruz por ti, por todos los que se arrepientan de corazón. Así que hoy ese es el día. Hoy es el día. Dice la Biblia: si escuchas hoy su voz, no desprecies el llamado. Si escuchas hoy su voz, hombre, mujer, si estás escuchando la voz de Dios, yo estaría aprovechando esta oportunidad. Yo estaría diciendo: Señor, tal vez mañana sea tarde, tal vez mañana no tenga tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Hoy. No esperes a mañana. No esperes a mañana. No sabes si va a llegar ese mañana. Hoy es el día. Aleluya, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, Señor. Levanta tus manos al cielo como un grito, Señor. El salmista dijo: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así brama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo y verdadero, del único que me perdona, del que derramó su sangre en la cruz por mí, del que me limpia, de mi abogado, oh, de mi consolador, de mi salvador. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escucha el susurro del Espíritu Santo que te dice: te amo, te quiero llevar a otro nivel. Pero hasta que no te arrepientas genuinamente, hasta que no agaches tu cabeza, no va a pasar. No vas a tener ese corazón quebrantado que yo busco para estar cerca. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, muévete, Señor. Espíritu Santo, redarguye, convence. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey. No podría estar ante ti, escuchándote hablar. Tome asiento. Cercano está Jehová, Salmo 34:18. Y después dice el Salmo 51:17. El corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Si ese es tu corazón, dice el Señor,
yo no desprecio tu corazón. Si aún no has entrado, dile: Señor, yo quiero entrar a tu presencia y estar más cerquita tuyo. Amén. Hoy es el día, aprovecha en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Rey. Alguno dirá: pero ¿por qué ese pastor le gusta vivir aplaudiendo? Porque la Biblia dice que entremos con palmas. Entonces, la misma Biblia lo dice. Vamos a listar nuestra ofrenda. Vamos a darle gracias al Señor a través de nuestro diezmo, nuestra ofrenda. El diezmo y la ofrenda hace parte de nuestra fe cristiana. Entregamos una parte de lo que Él nos da. Lo entregamos con amor, lo entregamos con gratitud, lo entregamos con gozo, porque Él es bueno, maravilloso. Todo lo que tú tienes y lo que yo tengo es porque Dios nos lo ha entregado. Y qué bueno reconocerlo. Eso es el diezmo y la ofrenda, un reconocimiento. ¿Para eso qué se necesita? Pues una actitud de corazón. La verdad, cuando uno descubre que lo que tiene es por Dios, uno dice: pues esto es parte de Dios y yo se lo entrego a Él con amor, con fe, con gratitud. Amén. Ya sabe, detrás de cada silla hay un sobre para que usted pueda sacar su sobre de diezmo, llenarlo, diligenciarlo con fe, con alegría, decirle: Señor, yo he tenido, pero ahora quiero darte, Señor y Dios, de lo que tú me entregas, este porcentaje, una ofrenda, una primicia, Señor. Gracias, Señor. Levante ese sobre de diezmo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, cada uno de mis hermanos que da este dinero, Señor y Dios, con alegría, con fe. Bendícelo, Señor. También, Señor, bendice su alacena, su artesa de amasar. Bendice la economía de esta casa para seguir sustentando, Señor, todo lo que se necesita económicamente. Señor, yo te pido que también obres en cada mente y en cada corazón de los que aún no creen, Señor y Dios, que el diezmo y la ofrenda es una parte de nuestra fe. Te pedimos, Señor, que obres tú en su mente y en su corazón.